Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo un caso que ya habíamos abordado anteriormente. En el caso de Walter Collins o de Christine Collins, hablé un poco de este criminal en serie llamado Gordon Stuart Norcott. Quise hacer un segundo video ahora solamente centrado en la vida de Gordon Stuart Norcott para poderlo incluir en la serie de criminales en serie. Ya saben, no puedo decir la palabra porque tiene que ser esto un poco más YouTube friendly. Pero ahora sí, antes de comenzar con el video, los invito a que se suscriban al canal picándole el botón rojo que dice suscribir. Y ahora sí podemos comenzar. Gordon Stuart Norcott nació en Saskatchewan, Canadá, el día 9 de noviembre de 1906, pero se crió en la Columbia Británica. Fue hijo de George Cyrus Norcott y su esposa Sarah Louise. Criado por George y Sarah, el pequeño aseguró que su padre abusó de él desde los 10 años de edad, lo que propició una desviación de su desarrollo sexual y la posterior aparición de numerosas perversiones. Al principio, Gordon empezó a experimentar una leve atracción hacia niños, con quienes fantaseaba e imaginaba mientras que los acariciaba. Pero aquella fantasía se transformó en una obsesión por violentar a los infantes. Tras mudarse con sus padres a Los Ángeles en 1924, Gordon decidió independizarse y construir su propio rancho. Ahorró y 2 años más tarde compró una parcela en Wineville, California. Allí construyó una granja de pollos con la ayuda de su padre, quien estaba en el negocio de la construcción. Para 1926, el sitio estaba listo. Sin embargo, había otro motivo para la deseada independencia de Norcott. Al poco tiempo invitó a su sobrino Sanford Clark, de 13 años, a instalarse y trabajar para él. Sin embargo, el tío tenía otros planes en mente para su sobrino. Gordon, que se sentía atraído por Sanford, empezó a hostigarlo, amedrentarlo y asustarlo, hasta que empezó a golpearlo y abusar de él diariamente. Había convertido al adolescente en su esclavo y éste estaba atrapado sin posibilidad de pedir ayuda. El niño se vio obligado a enviar cartas a su hermana mayor Jessie, diciéndole que estaba muy bien en la granja de Norcott, pero sufría mucho viviendo ahí y además era obligado a ayudar en las tareas más pesadas de la granja. Las perversiones de Gordon iban en aumento y ya no le bastaba a su sobrino para satisfacer sus fantasías. Hacía tiempo que se hacían necesarias más víctimas y no dudó en arriesgarse para saciar sus impulsos. Le resultó extremadamente difícil acercarse a los chicos y conseguir que alguno accediera a acompañarlo. Desesperado, decidió echar mano de la violencia, así que utilizó a su sobrino para poder perpetrar los raptos. El modus operandi era el siguiente. Tío y sobrino se montaban en una vieja camioneta y recorrían los aledaños de Wineville, incluso en algunas ocasiones algunas calles de ciudades más distantes, hasta que daban con un niño. Después, Gordon paraba el vehículo, se bajaba y le contaba alguna mentira en la que aseguraba que sus padres habían sufrido un accidente, por ejemplo. En cuanto el niño se subía, le tranquilizaba ver a otro chico dentro, y Gordon regresaba a la granja con los 2 niños. Los llevaba a bordo de su camioneta hasta la granja, donde después los guiaba al gallinero, y era aquí en donde procedía a amarrarlos. Después, abusaba de ellos. En cuanto satisfacía sus instintos, Gordon los dejaba marchar previa amenaza de muerte. Pero aquello solo ocurrió al principio, porque después, ante el temor de ser descubierto, empezó a mantener a los niños privados de su libertad hasta convertir el gallinero en una especie de mazmorra. Su gallinero empezó a llenarse de niños. 24 chicos serían la lista total de sus víctimas, y tuvo a unos 10 o 12 encerrados a la misma vez.
Los mantenía atados y disfrutaba acudiendo allí por las noches, seleccionando a uno o dos de ellos, llevándolos a la habitación de junto para abusarlos. Llegaba a ser tan cruel que incluso lo hacía delante de los otros niños para infundir el terror. Esta práctica le resultó mucho más agradable, pues ya no tenía que arriesgarse a buscar nuevas víctimas tan seguido. Tantos era lo que secuestraba, que llegó un punto en que las continuas desapariciones de niños levantaron una ola de inquietud entre la gente de las cercanías, y las autoridades comenzaron a investigar. Aparecieron notas en los periódicos y se sintió inseguro. Si alguno de los niños escapaba, sería el final para él. A pesar de esto, no disminuyó los ataques. La visita de su madre a la granja de Wineville durante el verano de 1928 echó a perder los planes de Gordon, quien recibió una llamada telefónica de su madre, Sarah Louise Norcott, quien le dijo que iría a visitarlo a la granja y que iba a permanecer durante unos días con él. Debido a eso, Gordon tuvo que liberar a la mayoría de los chicos, llevándolos de regreso al pueblo de Wineville y amenazándolos para que no hablaran. Pero al final no pudo con su obsesión y se quedó con 4 niños a quienes mantuvo amarrados y escondidos en los gallineros para su disfrute personal. Eran los 2 hermanos, Louis y Nelson Winslow, de 12 y 10 años de edad, apresados en Pomona el día 16 de marzo de 1928. Un niño mexicano de quien nunca se averiguó el nombre y otro niño llamado Walter Collins. La madre de Norcott ya sospechaba que su hijo era un abusador y lo comprobó cuando fue al gallinero y encontró a los 4 niños. De inmediato reconoció al niño Collins, quien era un conocido. Desesperada, la madre de Norcott le sugirió a su hijo que terminara con la vida de este niño para que no lo delatara y que lo hiciera acompañado de su pequeño sobrino Sanford Clark, para que éste fuera cómplice. Norcott accedió. Fue al gallinero, llevando el hacha que utilizaba para descabezar a las gallinas, e hizo que su pequeño sobrino terminara con la vida de Collins. El adolescente, entre lágrimas y sin fuerzas, trató de golpearlo, pero al no poder, probó la madre, y al final, el mismo Norcott fue quien dio el golpe de gracia para terminar con el pequeño Walter Collins. Mientras tanto, Christine Collins buscaba desesperadamente a Walter y los medios de comunicación señalaban a la policía de Los Ángeles por su ineptitud para encontrar al pequeño de 9 años. La presión fue tal que las autoridades hallaron a un muchacho parecido a Walter y anunciaron a Christine que habían encontrado a su hijo. En cuanto la mujer vio al niño, supo que se trataba de un impostor, pero los investigadores la coaccionaron para salir en una multitudinaria rueda de prensa, asegurando que acababan de encontrar a su pequeño. Sin embargo, como Christine acusaba a las autoridades de montaje, éstas lograron que la ingresaran en un hospital psiquiátrico. 10 días después, el supuesto Walter confesó que todo era una farsa. Su testimonio sirvió para que Christine fuese dada de alta y que los medios denunciasen la corrupción existente en el departamento de Los Ángeles. Entretanto, Gordon se deshizo de los cuerpos de Walter y del resto de los niños. Los quemó y enterró en distintas fosas dispuestos a lo largo de la finca y echó cal viva para acelerar la descomposición. Después de esto, la madre de Norcott volvió a Canadá, dejando de nuevo a su hijo solo con su sobrino Sanford. Pero entonces algo ocurrió. Jessie, la hermana mayor de Clark, le contó a la policía acerca de sus sospechas de que su hermano era maltratado por Norcott. En septiembre de 1928, la policía de Los Ángeles llegó a la granja de Norcott en Wineville. Mientras se dirigían hacia allí, Gordon Norcott los vio. Supuso que iban por él y decidió escapar. Huyó en su camioneta rumbo a Canadá para cruzar la frontera. Mientras tanto, la policía encontró al pequeño Clark en el rancho y lo pusieron bajo custodia. El niño se asustó al ver a los agentes.
Supuso que estaban allí a causa de los crímenes y Sanford les contó su infierno personal, además de los raptos y muertes de otros niños. Les indicó las fosas que su tío había cavado para deshacerse de ellos. Aparte de las tumbas, los investigadores localizaron restos de cabellos y dedos de los desaparecidos, algunos de sus objetos personales y el arma homicida con restos hemáticos. Para entonces Sanford Clark había realizado una extensa declaración y además tuvo que ver una larga serie de fotografías para identificar a aquellos niños que fueron privados de la libertad por Norcott. Entre ellos señaló a Walter Collins y a los hermanos Winslow. La policía pidió la extradición de Sarah Louise y se había girado una orden de aprehensión en contra de Gordon Stuart Norcott, quien seguía fugitivo. Este había ido a refugiarse a la casa de su hermana, pero ella, en cuanto se enteró de la búsqueda policíaca, lo denunció. La policía canadiense llegó a arrestarlo y Norcott no opuso resistencia. Fue interrogado durante largas horas, hasta que finalmente aceptó sus crímenes e inculpó a su madre y a su sobrino Sanford Clark. Tras mucho deliberar, un jurado determinó que Sanford tenía poco de victimario y mucho de víctima. A fin de cuentas, había sido obligado por Norcott, quien lo había abusado y golpeado durante años. El chico fue sentenciado a 5 años de prisión, recluido en una institución especial y liberado poco tiempo después. El 8 de febrero de 1929, Gordon Stuart Norcott fue declarado culpable de 3 crímenes. El cuarto, el de Walter Collins, jamás pudo demostrarse por falta de pruebas. El día 13 de febrero, el juez lo condenó a ser ahorcado. Al final, a Norcott no le importó, ya que le encantaba llamar la atención de los medios y se reía en todo momento. Christine Collins visitó a Norcott en la prisión para hablar con él y preguntarle sobre su hijo. Norcott estuvo contradiciéndose durante toda la entrevista, por lo que al final Christine llegó a la conclusión de que el criminal estaba loco y de que tal vez su hijo estaría vivo. Collins buscó desesperadamente a su hijo hasta los últimos días de su vida, pero nunca lo encontró. El día de la ejecución, como último detalle macabro, antes de que el verdugo accionara la palanca para abrir la compuerta que dejaría caer su cuerpo, Norcott gritó a la gente ahí reunida que por favor pidieran una plegaria por él. Exceptuando al capellán de la prisión, nadie más lo hizo. Gordon Stuart Norcott fue ejecutado el 2 de octubre de 1930 a la edad de 24 años, dentro de los muros de la prisión de San Quintín, donde también fue sepultado. Sarah Louise Norcott, madre de Gordon, fue condenada a la pena de muerte, pero finalmente conmutada a cadena perpetua debido a su avanzada edad. 12 años después, fue liberada y falleció en 1946. Debido a la gran repercusión del caso, Wineville cambió su nombre por el de Mira Loma el día 1 de noviembre de 1930, debido en gran parte a la publicidad negativa en torno a este caso. Sin embargo, nombres como Wineville Avenue, Wineville Road, Wineville Park y otras referencias geográficas aún recuerdan el antiguo nombre de la población y con ello los crímenes que allí ocurrieron. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. No sé si ya lo habían notado o no, pero en los últimos videos he cambiado los días de publicación. Ahora estoy publicando los lunes y los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Para todos aquellos que no se quieran perder ningún solo video, lo pueden hacer picándole obviamente el botón rojo que dice suscribir. Pero si no se suscriben o si ya están suscritos y YouTube no les avisa, ya conocen cuál es el horario de publicación. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.